Pero ¿y cómo se obtiene un espectro electromagnético? ¿Cómo se ve eso de la luz? Pues mira. Aquí lo tienes. Este rayito de aquí es un rayo de luz, ¿vale? La luz blanca del Sol resulta que cuando lo hacemos pasar por un prisma, ¿vale? Un vidrio prismático, un prisma, ¿vale? Pues resulta que las ondas de luz, el rayo de luz se separa en distintos colores. A esta separación se le llama dispersión, ¿vale? Este rayo de luz, que es una onda electromagnética con muchas ondas, ¿vale?, de color blanco, resulta que cuando pasan por el vidrio se van formando colores. Y cuando salen del prisma se ven estos colores mucho mejor. Unas líneas, unas ondas en realidad, porque hemos dicho que la luz es una onda electromagnética, unas ondas de distintos colores. Y esto es lo que ocurre con el arco iris. ¿Por qué vemos el arco iris? Porque la luz blanca que viene del Sol atraviesa un prisma que hay en el cielo. ¿Y cuál es ese prisma? No hay vidrios en el cielo, hay gotas de agua, de humedad. Y estas gotas lo que hacen es dispersar esos rayitos de luz blanca en sus colores, separarlos, ¿vale? Separar las ondas en distintas ondas de colores. Porque resulta que los colores del arco iris, cuando los juntas, dan el color blanco. No es lo mismo que los colores de pintura, que si juntas todos los colores dan el negro. No. Con la luz blanca, el resultado de la luz blanca es el resultado de mezclar todos los colores de la luz visible, ¿vale? Y entonces, aquí tenemos las distintas ondas de la luz blanca. Las onda roja, la naranja, amarilla, azul, la violeta, y de ahí que en nuestro espectro, ¿vale? En nuestro espectro, este es el espectro de la luz blanca o luz visible, ¿vale? Que cuando pasa por un prisma se ven todos los colores y se ven de manera continua, ¿vale? Es como que entre el color morado y el color azul hay infinitos colorines que se van degradando, infinitos rayitos de colores que se van degradando hasta llegar al rojo. Y por eso el azul, o más bien el violeta, se parece mucho al ultravioleta, que ya esto no lo podemos ver. Podremos ver tonos muy de violeta, pero si tienen más energía todavía, es decir, una frecuencia mayor, pasamos al rango del ultravioleta, que ya es una zona de energía bastante alta, no tan alta como los rayos X. Estamos hablando de, bueno, pues esos rayos UVA, ¿vale? Que llegan del Sol y que te pueden poner morenos y que te pueden producir cánceres de piel, pero que no podemos ver, ¿vale? Entonces son radiaciones energéticas, ¿vale? Radiaciones electromagnéticas con cierta energía porque tienen una frecuencia bastante alta. Estas cada vez más altas y estas súper altas, ¿vale? Pero vemos que la luz azul-violeta está muy cerca de la ultravioleta porque tienen una energía más alta. Es la energía más alta dentro del rango del visible. Y la que tiene menos energía son las luces rojas, ¿vale? Que están próximas a la radiación infrarroja. Y simplemente porque tienen una longitud de onda más grande y por lo tanto una frecuencia más pequeña, una energía más pequeña, ¿vale? Entonces, cuando la luz del Sol viene y atraviesa un prisma, pues vemos ondas. ¿Vemos esto? ¿Esto qué es? Esto es un espectro. Esto es una distribución de las distintas longitudes de onda de la luz blanca. Y te parece continuo, ¿verdad? Y es que es así. Es que resulta que un cuerpo, cuando emite luz blanca, cuando las separamos, es decir, dispersamos esa luz, emite líneas o, ¿cómo te puedo decir?, longitudes de ondas continuas. Esto es un espectro, una fotografía de la luz, pero es continuo, no hay huecos. Pero es verdad que en tus apuntes aparece el concepto de espectro discontinuo. ¿Y qué es un espectro discontinuo? Pues un espectro discontinuo es esto. Mira,
es esta distribución que teníamos antes, que era continua, aparecían todas las infinitas longitudes de onda que pudiera haber en el rango del visible, ¿vale? Porque podemos ver estos colores. Pues resulta que un espectro discontinuo es cuando hay huecos. Mira, un hueco negro, un hueco negro. Aquí hay otro espectro también discontinuo. ¿Por qué? Porque hay aquí huecos. Un hueco negro, un huequito negro, un huequito negro. ¿Y cuál es la diferencia entre espectro discontinuo y un espectro continuo? Pues el que acabo de darte, ¿vale? Pero es verdad que hay espectros de emisión y espectros de absorción. Bueno, llevamos casi una hora, venga, vamos a continuar. Los espectros de emisión, ¿vale? Bueno, resulta que cuando un cuerpo, por el hecho de vibrar, por el hecho de tener energía, emite energía, ¿vale? Aquí tenemos un cuerpo que emite energía, que emite luz. Pues resulta que los cuerpos, cuando emiten luz, emiten una luz que al dispersarse en un prisma, su espectro es continuo, es verdad. Pero no pasa lo mismo cuando en vez de tener un cuerpo, que acuérdate que un cuerpo, es verdad que no lo he explicado, pero un cuerpo es algo material formado por muchos tipos de átomos, muchos elementos de la tabla periódica, ¿vale? Con moléculas, estructuras, distintos elementos de la tabla periódica. Un cuerpo así, tan complejo, cuando emite luz, como el Sol, pues emite una luz continua. Pero no pasa lo mismo cuando en vez de tener un cuerpo, tenemos elementos, ¿vale? Cuando tenemos átomos, simplemente átomos de un elemento. Átomos de un elemento. Imagínate que tenemos un gas de helio, solo átomos de helio. Y resulta que ese gas de helio pues emite una energía. ¿Por qué? Porque está caliente, porque porque se le ha pasado una corriente eléctrica. Esas son las dos formas de conseguir que un cuerpo emita luz, ¿vale? Cuando le calentamos muchísimo o cuando le pasamos una corriente eléctrica. Pues resulta que emite una luz que creemos que es blanca, pero resulta que cuando lo pasamos por un prisma, su espectro ya no es una fotografía de colores continuos, sino que es discontinuo, ¿vale? Discontinuo. Hay huecos. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues es que resulta que los espectros atómicos, que pueden ser de este tipo de emisión y de este tipo de absorción, ¿vale? Que luego explico lo que son de absorción, pues resulta que estos espectros son la huella del átomo, del elemento en concreto. Cada elemento de la tabla periódica tiene su propia huella, su propio DNI, su propio espectro de emisión y su propio espectro de absorción. Fíjate que estas líneas coinciden, ¿vale? Este es el espectro discontinuo del elemento litio. Este es el espectro discontinuo del elemento sodio. Si tú resulta que tienes un gas y no sabes qué es, y resulta que crees que has descubierto algo nuevo, pues lo excitas, es decir, lo calientas muchísimo, le pasas una corriente eléctrica, haces que emita luz, lo estudias su radiación, y si resulta que su espectro propio, que es una huella digital de su huella propia de ese elemento, resulta que no coincide con ninguno de los registrados en la tabla periódica, pues acabas de descubrir un elemento nuevo. Pero vamos, que están todos descubiertos. El bario siempre va a tener este tipo de huella, este tipo de espectro. El estroncio siempre emite este espectro. ¿Y por qué son espectros de emisión? Porque los espectros de emisión tienen este aspecto. Son líneas de colores. Y en cambio los espectros de absorción son líneas negras dentro de una franja de colores. Y es discontinuo. Esta franja de colores es discontinua porque hay huecos negros. Aquí los huecos negros son más grandes, pero decimos que son espectros con líneas de colores. ¿Y por qué se le llama de absorción? Vamos a ver si lo puedo explicar. Esto del espectro de emisión se entiende, ¿no? Un átomo, elemental, elementos, átomos del mismo elemento. Cuando se excitan, emiten luz, ¿vale? Emiten energía, esa energía en forma de luz, la luz que es ondas electromagnéticas, y forman un espectro electromagnético, siempre así.
Pero el espectro de absorción se produce de otra manera. Y es que resulta que cuando tenemos un gas, también de un elemento, es decir, formado por átomos de un elemento, y le hacemos pasar una luz blanca continua a través de ese gas, resulta que vas a creer que le atraviesa la luz, ¿verdad? Bueno, pues estudiemos esa luz que le atraviesa. Cuando lo estudiamos a través de un prisma y le dejamos salir y le atravesar el prisma, cuando recogemos esa dispersión de esta luz que le ha atravesado, resulta que la luz continua que le incidía al gas ya no es así, sino que resulta que tiene líneas negras. Y esto es lo que le pasa al Sol. Mira el espectro de emisión, no, de absorción del Sol. A ver cómo puedo explicar esto. Aquí tienes un espectro discontinuo. ¿Y por qué es de absorción? Porque, mira, el Sol es un gran cuerpo, ¿vale? Está formado por más de un átomo, por más de un elemento, ¿vale? Y por lo tanto, tiene que emitir una luz continua. Hemos dicho que los cuerpos materiales emiten luz continua. Bueno, pues resulta que delante del Sol, voy a ir a la pizarra. Este es el Sol, ¿vale? Sabes que es como una bola incandescente con ciertos elementos como el helio, hidrógeno, etcétera, con muchas reacciones químicas en su interior, que emite luz, ¿no? El cuerpo está muy caliente y emite luz, pero resulta que esta luz, que es blanca, que es una luz continua, pues resulta que la recibimos con manchitas negras. ¿Y eso por qué? Porque el Sol, alrededor del Sol, hay nubes de ciertos elementos, ¿vale? Como el helio, como hidrógeno, ¿vale? Hay nubes envolviendo, en estado gaseoso, envolviendo al Sol, y entonces la luz blanca que emite el Sol, pues atraviesa ese escudo, por llamarlo de alguna manera, ese escudo de gaseoso del Sol, que está formado por elementos, y entonces esos elementos absorben ciertas longitudes de onda de la luz que emite el Sol. Entonces estos huecos negros son radiaciones absorbidas por ciertos elementos que hay envolviendo al Sol, ¿vale? ¿Se entiende ahora? Entonces, lo que tenemos aquí es un espectro de absorción de algún elemento, ¿vale? Hemos tenido aquí un gas elemental, pues imagínate, un gas de oxígeno, un gas de helio, de hidrógeno, y le hemos atravesado una luz blanca continua, y ese elemento en concreto ha absorbido ciertas longitudes de onda que acaban reflejadas aquí. Es decir, esta parte de la onda, ¿vale? Porque aquí hay muchas ondas, ¿vale? Hay muchísimas ondas con distintas energías. Esta línea negra quiere decir que ha sido absorbido por el elemento que teníamos aquí. También ha absorbido esta parte de la onda, esta parte de la energía, esta parte de la onda, ¿vale? Esta parte de la onda. Y entonces ves que estos dos espectros coinciden, porque cuando tenemos el mismo elemento, el mismo helio, el espectro de emisión, el que emite el propio gas cuando está caliente, ¿vale? Estos son líneas de colores, radiaciones electromagnéticas que emiten, ¿vale? Con una energía determinada, una radiación con una energía determinada, una radiación con energía determinada, pues coinciden exactamente con las energías que absorben ese elemento. El elemento en cuestión absorbe esta radiación electromagnética, esta energía, absorbe esta energía, pero no absorbe estas. ¿Vale? ¿Ves la diferencia entonces entre espectros de emisión y de absorción? Y que un cuerpo complejo emite, cuando es capaz de emitir luz, emite luz blanca, emite un espectro continuo, están todas las longitudes de onda, ¿vale? Bueno, pues
fue Planck el que propuso la cuantización de la energía. El que los átomos podían vibrar con una determinada energía de manera discreta, es decir, solamente determinados valores dadas por la ecuación de Planck y valores enteros o proporcionales a ese valor mínimo, ¿vale? Múltiplos, como lo pongo aquí, múltiplos enteros, ¿vale? Y bueno, pues por lo tanto podían emitir ciertas energías, aquí están, ciertas energías, o absorber ciertas energías, ¿de acuerdo?